Usted dígame si no es cierto. Yo considero que el 99% de la población mundial, me atrevo a decir, se le eriza la piel cuando ve un ratón, una cucaracha, una araña y algunos otros bichos. ¿A poco no? Si usted es de los que no, mis respetos. Pero generalmente creo que todos tenemos sensaciones muy desagradables cuando encontramos uno de estos bichos en nuestra casa. Por eso es tan importante saber qué hacer, qué medidas tomar, cuáles son los elementos que se pueden utilizar hoy para no afectar la salud de las familias y que su casa esté limpia de plagas. Vamos a descubrirlo juntos. Comenzamos. Me da mucho gusto recibir a Roberto Macías. Bienvenido, Roberto. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Betty. Muy Y a bien. Bac Becerril, biólogo. ¿Cómo estás, Bac? Bien, bien, muy. Bueno, pues a ver, cuéntenme. Sí es cierto que todo el mundo se le eriza la piel cuando ve una cucaracha. Sí. Casi, Casi todos. casi todos. Muy bien. Sin embargo, yo he notado que hay personas que dicen, no, yo no soporto tener una cucaracha en mi casa, pero una fumigada, ni de faul. Existe también la idea, creo que errónea, de que fumigar hace daño. Cuéntenme, ¿qué avances hay hoy en los productos que se utilizan para hacer fumigaciones que erradiquen estas plagas? Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, esto del control de plagas, que digamos, el término adecuado es control de plagas. Esa es nuestra profesión. Y hubo un concepto que en realidad nació con esta revolución de esta bióloga Rachel Carson, cuando empezó a hablar de la primavera silenciosa y de cómo los pajaritos se desaparecían y ya no llegaban cada primavera a piar en el lugar donde ella vacacionaba. Y hizo una revolución en los 70s impresionante acerca del uso de los plaguicidas en el campo. Obviamente el control de plagas urbanas tiene su origen en el campo. Imaginemos la familia que vive alrededor de un área de cultivo donde allá se combaten las plagas en los cultivos y en algún momento la señora de la casa, al ver un ratón, al ver una cucaracha, le dice, oye, marido, échale algo aquí a la casa porque aquí también tenemos problemas. Y en algún momento de la historia de la utilización de los plaguicidas se empezaron a utilizar en ambientes urbanos, pero hubo que diferenciarlos porque obviamente no era lo mismo aplicar plaguicidas para campo, para plagas que están en el en vez de la hoja, ¿no? Que estos insectos que entran caminando y se les considera como rastreros o voladores, en fin. En realidad el uso de plaguicidas está ahora muy esquematizado. Es diferente un plaguicida, aunque se llame la molécula exactamente igual para el campo, es decir, cipermetrina para campo, que cipermetrina para veterinario, uso veterinario, cipermetrina para uso urbano. O sea, hay clasificación de productos. Puede ser la misma molécula, puede ser diferentes concentraciones de ingrediente activo. Y una cosa, un elemento muy, muy importante fue el enfoque que ahora se le dio. Incluso en el campo, igual nació en el campo, manejo integrado, manejo de los problemas, o sea, ese concepto que se acuñó en el campo también se trajo a la industria del control de plagas. ¿Qué es lo nuevo? Utilizar el manejo integrado. ¿Y qué es el manejo integrado? Es utilizar primero medidas no químicas. O sea, físicas. Físicas, mecánicas, incluso culturales, o sea, educar al cliente, educar a la población acerca de cuáles son realmente los orígenes de los problemas de plagas que tenemos en casa, que son muy simples. Entran fácil, encuentran refugio, encuentran alimento. Comidita. No necesariamente comida. Podría ser, por ejemplo, un ratón que se acerque a la casa porque afuera está lloviendo y que encuentra adentro un suministro como un cartón, una caja. Necesitan ellos roer, por ejemplo, y pulir sus dientes y detener el avance de sus dientes. No siempre, o no comen madera, o no comen... Ah, ¿no es por comerse? No necesariamente entran por comida, también entran por estos hábitos que tienen de
necesidad de estar controlando el crecimiento de sus dientes. Por eso tienen que roer, pulir sus dientes. Ok. Creo que también tiene esta idea negativa que se siente, que se tiene de las fumigaciones, sobre todo en las casas, en los centros urbanos. Tiene que ver con la aplicación de DDTs, ¿no? La mala fama del DDT. Pero esto creo que ya no se usa. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado la aplicación de estos, ¿cómo se llaman? Plaguicidas. Plaguicidas. Pues bueno, con estas nuevas tecnologías y la nueva implementación de otras técnicas, sí se ha sustituido por completo a ciertos grupos químicos que a la larga se veía que inclusive causaban algunas afectaciones en la salud, ¿no? Que era, por ejemplo, bioacumulables, es decir, que se podían acumular en la glándula tiroides y después generar un problema a nivel de la glándula, ¿no? Entonces, todos estos productos se utilizaron en los 70s, en los 60s y fueron dejándose de usar, pero quedó ese estigma. Entonces, siempre tenemos, inclusive yo, antes de entrar a este mundo del control de plagas, tenía ese estigma, ¿no? De que utilizar plaguicidas era casi sinónimo de a la larga desarrollar un tipo de cáncer y cosas así, ¿no? Sí, entonces, anemia plástica claro, y no sé qué tantas cosas. Claro, ¿no? exactamente. Pero finalmente estos productos están pensados para los ambientes urbanos, ¿no? Es decir, tan seguros como para, por ejemplo, aplicarlos en las cocinas, ¿no? No hay ningún problema, porque finalmente a la hora de adaptarlos a estos ambientes, claro que no tiene que ser tóxico para las personas, ¿no? Y tiene que ayudar a combatir a las plagas en este caso, ¿no? Entonces, son productos que ya son muy seguros de utilizar gracias a las nuevas tecnologías y también nos ayudamos un poco con la norma, con la ley, ¿no? Que nos ayuda a saber qué plaguicidas sí se pueden utilizar, porque, bueno, todos los productos que se utilizan tienen que estar, digamos, rotulados o indicados que son para uso urbano, de jardinería o agrícola, etcétera, Y ¿no? que no causan daño a la salud. Exactamente, sí. Muy bien. ¿Cuáles son las principales plagas que se tienen en los centros urbanos? Yo podría dar la lista de los que hay en mi casa, porque siempre digo que los de mi casa son míos. No tengo vecinos. Entonces ni le puedo echar la culpa al de junto. Pero allí los centros urbanos tienen otra dinámica. ¿Cómo es? Pues en realidad la industria los clasifica como en función de los daños que puede ocasionar, por ejemplo. Entonces hay plagas que son de importancia médica o de salud, ¿no? Pública. ¿Cuáles? Por ejemplo, pues ahora el tema del dengue, los mosquitos, Correcto. por ejemplo, todas estas plagas que pueden generar enfermedades o transmitir enfermedades a la población con una capacidad de expansión impresionante. Pero bueno, también tenemos las de daños económicos, por ejemplo, a las propiedades, el tema de las maderas, por ejemplo, ¿no? ¿Los ratones? No, serían por escarabajos, termitas, termita de la madera seca, termita de la madera húmeda, la subterránea. También tenemos, por ejemplo, en los almacenes de alimentos, tenemos escarabajos de granos almacenados, tenemos polillas, que son estas palomitas chiquititas, claro. Hormigas, algunas hormigas. Tenemos, por ejemplo, plagas, volviendo al tema de la salud, plagas que succionan sangre, entonces los mosquitos, pero están las chinches, chinche de cama, la chinche besucona, uno que no es insecto, que mucha gente se confunde, pero las garrapatas, que es una araña, bueno, un arácnido en realidad, las pulgas, los piojos, los ácaros, y bueno, hay una gran clasificación de cucarachas, porque no nada más es un tipo de cucaracha, ¿no? No todas son chopepes, o no todas son carpiotas, o como le llama la gente. Incluso, por ejemplo, para nosotros es muy curioso, pero la gente nos dice, es que yo no tengo mosquitos, tengo zancudos. Y entonces ahí entramos con el problema, porque hay que identificar la especie que es para poder resolver los problemas. En las zonas urbanas básicamente son roedores, ratas, ratones. Cucarachas normalmente son intradomiciliarias, que habitan dentro de la casa y desarrollan su vida dentro de la casa, que es la tela germánica, cucaracha alemana, conocida como carpiota o chopepe.
Que Periplanet. además se multiplican Horrible. de una forma espantosa. De ¿no? 24 a 48 crías en cada capsulita. Ay, qué Y horror. de esa capsulita puede ser el 80% hembras, 20% machos, y cada 45 días forman... ¿Se aparean entre sí? Claro, son sexuales, ahí copula, ¿no? Pero tenemos otras cucarachas como cucaracha americana, que es esta cucaracha roja grande que vive en Brillante. el drenaje, que la gente dice que vuela, pero no planea, o sea, se tira, ¿no? No remonta el vuelo, más bien planea. Es que tú cuando la ves que viene, Ah, dices, sí, no. vuela y planea y Claro. hace todo lo que uno puede imaginar. Hay otra cucaracha australiana que es peridomiciliaria, eso es también como muy interesante porque hay especies de insectos que viven alrededor de nuestras casas, muy cerca o en las zonas urbanas o semiurbanas, que se pueden desarrollar dentro de la casa, pero sus hábitos son del exterior. Entonces hay muchos insectos, hay muchas cucarachas de la familia, por ejemplo, Blatella, a la cual pertenece el chopepe o carpiota, pero que tienen hábitos del exterior. Entonces hay Blatella vaga, hay Pseudomops, hay muchas cucarachitas que viven afuera. Se alcanzan a meter porque tienen por dónde meterse a la casa. Pero realmente no necesitarían estar en Incluso adentro. se mueren adentro de la casa porque no encuentran de lo que se alimentan. Las condiciones. Exacto. Entonces, roedores, ratas ratones, rata del tejado es diferente a rata del drenaje, hábitos diferentes. Ratones de campo. Hay ratones de campo, hay muchas especies de roedores de campo diferentes, depende de dónde uno viva, ¿no? Sí. Si muy cerca de la ciudad, o en el centro de la ciudad, o en las orillas de la ciudad. Están, por ejemplo, pues las que afectan a la madera, la gente llama mucho por polilla. ¿no? Polilla. Polilla no es un término apropiado, tendría que ser más como termita, la madera seca, esta que tira unas bolitas. Y hay otras que hacen hoyitos a la madera, un daño estético, que son escarabajos barrenadores de la madera y se les detecta porque tiran un polvito, un fraz como talco, hacen un hoyito, pero no son bolitas como las de la termita de la madera seca. Es más polvo. Es más polvo. Hay unos que son como escarabajos, pero largos, pero son unos animales de ese tamaño, café oscuro, negros, creo que son café oscuro. Y que también se comen la madera y hacen unos hoyos grandes. Sí. ¿También esto es como una termita? Sí, son plagas que afectan la madera y hay muchas. O sea, por ejemplo, en el caso de la madera, a la madera la puede afectar escarabajos, hormiga carpintera, avispas, abejas, abejorros, termitas y hongos. Válgame. Entonces, digamos, por eso aquí la importancia del control de plagas no es un tema de a quién contratamos y que aplique un químico que no me haga daño y que cueste barato y que no me meta en complicaciones. Sí se necesita conocer un montón de la biología de las especies para determinar primero qué es y cómo lo voy a atacar. No siempre será con químicos. A veces, por ejemplo, en el caso de los escarabajos barrenadores, pudiera ser que cubriendo la madera con una resina o con un barniz común, la larva que está ahí adentro se va a ahogar y ya no va a generar un daño, digamos, ¿no? Ok. Hace rato tocaste un punto medular también. Pensar en una fumigación, te da miedo la cucaracha, pero más miedo te da el caos que generalmente se hace cuando vienen a fumigar. Tienes que sacar tus cosas de los closets, vaciar tu alacena, cubrir todo, salirte de tu casa. Es un rollo que generalmente la gente piensa en 1 o 2 días estar fuera y más o menos írtela capoteando. Y hacerlo, allá cada 3 años. ¿Qué tan conveniente y cómo son las fumigaciones hoy día? Pues bueno, hoy día ya no es necesario como antes de salirse 2 días o todo el fin de semana, ¿no? Ahora ya es nada más estar fuera de casa 2 horas, cuando mucho. Y bueno, esto de sacar los trastes de las alacenas y las cocinas, pues lo sugerimos, digamos, en una primera intervención, cuando tenemos que llegar a espacios más profundos, etcétera, ¿no?
Y eso pasa a menudo cuando, digamos, se hace un servicio de fumigación, como mencionabas, cada 3 años, cada 6 meses, cada año. Ese tipo de situaciones sí hace que después de un buen tiempo sí haya una presión importante de estos organismos que se pueden considerar plaga, ¿no? Entonces, hacerlo de manera periódica, cada 2 meses o cada 3 meses, eso ayudaría muchísimo a que ya no sea una intervención como la primera y sacar todas las cosas y hacerlo mucho más llevadero, ¿no? O sea, a lo mejor una primera sí implicaría Sí, claro. un esfuerzo mayor, Claro. pero a partir de ahí, haciendo un programa de fumigación, ya se podría hacer de una manera mucho más sencilla. Claro. Sí, no, la idea es que en realidad es que este servicio sea realmente sencillo, o sea, que no sea complicado. Pero nuestro trabajo es muy similar a la medicina. O sea, vamos a diagnosticar cuál es el problema, ¿no? Encontramos Ese qué es el primer especie. paso. Ese es el primer paso. Ver cuáles son los elementos que están influyendo para que haya presencia de una especie y que esté creciendo demasiado. Normalmente tiene que ver, otra vez, entrada fácil, alimento, refugio. Una de las primeras medidas que pedimos es que hagan una limpieza profunda para tratar de eliminar a lo mejor refugios, eliminar a lo mejor identificar condiciones, por ejemplo, grietas, espacios por donde pueden estar ingresando. Esto conlleva esta limpieza previa al servicio, hacer el servicio y después estar regularmente haciéndola de manera preventiva. La prevención es un tema que los latinos no se nos da mucho, ¿no? No, somos desorganizados, Sí, ¿no? no, hasta que se descompone el microondas le damos mantenimiento, hasta que se descompone pues la computadora, muchas cosas los dejamos así. Y realmente la solución en gran medida, yo creo que un 80% de la solución de los problemas de plagas tiene que ver con el mantenimiento de la casa, con la limpieza de la casa, con los hábitos de la gente. Muy bien. Díganme, en términos generales, algunas medidas que se pueden tomar mientras llega el servicio de fumigación. Sí, bueno, pues la verdad es que las medidas que nosotros siempre recomendamos son, digamos, podemos empezar con medidas físicas, ¿no? Pero también es muy importante ir un paso atrás, ¿no? Es decir, como mencionaba Roberto, ¿no? El manejo, la cuestión de la educación del cliente, ¿no? Es decir, tener un bote con una tapa, un bote de basura con una tapa, va a ayudar muchísimo a que se reduzca la probabilidad de que haya moscas, ¿no? Por ejemplo, colocar un botaguas en la puerta va a impedir que se metan ratones o cucarachas del exterior, ¿no? Pero esas cosas no las tenemos presentes si no nos lo comentan, ¿no? Si no asociamos, por ejemplo, el hecho de ya se metió la cucaracha, pero es que las cucarachas no estaban adentro desde siempre, ¿no? Entraron de algún... ¿Cómo entran las cucarachas? Y digo, claro, algunos entran caminando, pero ¿de qué otra manera? Ellas pueden entrar inclusive por las chimeneas, pueden entrar planeando, como comentaba Roberto, no es que hagan ¿En un huevecillo? vuelo. Sí, pueden entrar, digamos, vía por la cápsula que contiene los huevos, que se llama oteca en realidad, ¿no? Es una cápsula que adentro tiene los huevecillos de la cucaracha y los embriones. Entonces, esta puede venir, por ejemplo, adherida a un cartón, en un refrigerador, en un motor de algún equipo. Y con que llegue esa oteca, esa capsulita a ese lugar y se pueda eclosionar, ya con eso es suficiente para que el montón de crías salgan y se empiecen a alimentar de un montón de cosas. Inclusive pueden estar, en el caso del chopepe, de esta cucaracha muy común, pueden pasar cierto tiempo sin alimentarse, digamos, de residuos de alimento como tal, ¿no? Pueden alimentarse de su propio excremento, de su... ¡Ay, ya no me lo digas, por favor! Muda, etcétera, ¿no? O de muchas otras cosas antes de salir al exterior y ser víctimas de otros depredadores. Oye, pues es que por eso dicen que las cucarachas convivieron con los dinosaurios. Claro. Sí. Han sobrevivido a todo prácticamente. Casi a todo. Y, por ejemplo, hay especies como esta famoso chopepe carpiota. Platela germanica es una especie que incluso pudo llegar a modificar morfológicamente la forma en que creaba la oteca, esta capsulita que trae atrás. La mayoría de las cucarachas la hacen de manera vertical y ella lo hace horizontal. Y eso le permitió meterse en estas grietitas que vemos en la casa y le gusta vivir ahí y no tiene que moverse mucho. O sea, siempre va a estar, por ejemplo, la hembra alrededor de
de cerca una fuente de alimentación, agua, y las crías ahí. Y los machos son los que están moviéndose. ¿Cómo pueden entrar? Fácil. En la caja de cervezas que compramos en la tienda de la esquina, digamos, donde puede haber cucarachas, ¿no? En el huevo, ¿no? Los cartones de huevo. Cartones de huevo. Arpillas son estos sacos donde compramos las naranjas, ¿no? Ajá, sí. Pueden entrar en algo que no revisamos antes de meterlo a la casa, ¿no? Como, no sé, una caja de Navidad que teníamos almacenada en otro lugar, puede ser hasta por el drenaje, desde luego, ¿no? Del drenaje, por eso conviene estarlo limpiando y cubriéndolo. Puede entrar planeando algunas especies por las ventanas, por eso se recomienda mallas mosquiteras y, como decía Bach, por debajo de las puertas. Ajá. Y ese es el principio en general para casi todas las plagas. O sea, esa sería la protección que deberíamos tener. Cuidar lo que ingresa a la casa, que no haya grietas, espacios donde puedan ingresar, limpiar muy bien los drenajes, el manejo adecuado de la basura, sellar espacios, grietas, mover, rotar, cambiar, limpiar. Los insectos, sacar triques, lo que no ropa sirva tirarlo, vieja. sí. O sea, evitar el aglomeramiento, Sí, ¿no? exacto. De cosas. Y las cosas que no se muevan, ¿no? Muy bien, mover los muebles. Sí. Pues acuérdense que lo que no sirve, pues hay que tirarlo, hay que regalarlo. Para lo que para uno es basura, para otras personas sirve, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿qué me dicen de los remedios caseros tradicionales? Las bolitas de mantequilla o de manteca con azúcar y bicarbonato. O bicarbonato con azúcar. No, bicarbonato no, bórax. Ácido bórico. Ácido bórico. El gis chino. Y todas estas gama de productos que hoy se pueden encontrar prácticamente en cualquier lado. Pues yo diría que o sea, hay cosas que son tradición y se utilizan y funcionan. El bórax tiene dos funciones básicas. Una es matar hongos. Las cucarachas necesitan consumir sus excretas para continuamente estar repoblando su flora intestinal. Entonces, si el bórax está matando algunos hongos de los cuales, o bacterias de las cuales le sirven a su flora intestinal, deja de poder alimentarse y eso le afecta. Por eso funciona. Pero no se muere de inmediato. No, o claro sea, es que un no. proceso. Pero incluso con los insecticidas, o sea, el insecticida tiene como dos etapas en las que funciona. La primera es en el momento de la aplicación, cuando la gota es muy pequeña y puede entrar por estos espacios por donde respiran, que se llaman espiráculos, y afectar muy rápido su sistema nervioso, se voltea en ese momento y se muere prácticamente. Pero cuando se deja un insecticida y residuos, el insecto tiene que pasar, caminar, llevarse partículas, ya sean cristales, arcillas o microcápsulas, contaminarse y poco a poco irse afectando su sistema nervioso central hasta verlas que ya no pueden coordinar y por eso las vemos patas para arriba. Pero es un proceso lento, por eso lo más eficiente es tapar para que no ingrese, y si ingresa está el insecticida que ayuda a controlar. Ahora, ojo, aguas, hay una legislación en México que regula todos los productos que se utilizan para controlar plagas. Sí. El gis chino es chino, no tiene registro sanitario, registro de salud. Esas letritas que dicen RSCO, URB es de urbano, o JAR de jardinería, esas letritas indican que pasó por un proceso, un protocolo de registro del producto porque contiene químicos. Pero en los chinos, pues ni sabemos. No, porque ¿Qué viene en dice? chino. Pues, ahora sí que está en chino. Está violando una ley de etiquetado y una ley de salud. Entonces también no puede ser, yo no puedo como empresa utilizar un insecticida, mezclarlo y vender atomizadores, no puedo hacerlo. La etiqueta determina cómo se va a usar el producto, en qué condiciones y quién sí lo puede utilizar. En el caso de lo que se utiliza para el control de plagas, es para los controladores de plagas, no es para uso urbano. Claro, ni para uso casero. No, Claro. no. Ahora, ¿qué decir de los insecticidas que encontramos en el supermercado? Esos están regulados, si ustedes lo revisan perfectamente bien, van a ver una etiqueta que cumple con la normativa y abajo viene un permiso de salud, un registro de salud coordinado donde viene su uso. Es conveniente, es más conveniente usar esos productos que el que hace la comadre
en una botellita y porque incluso está violando. Ahora hay una legislación que te puede llevar hasta 8 años a la cárcel por estar vendiendo un producto en Facebook que se te ocurrió ir a comprar un insecticida Y mezclaste. mezclarlo y hacerlo y etiquetarlo y venderlo. Bueno, pues ya sabe a lo que le tira si está usted haciendo esto. Lo que es importante decirle es que no tiene usted por qué vivir ni con roedores, ni con chinches, ni con pulgas, ni con piojos, ni mucho menos con cucarachas. Hay gente especializada para poder acabar con estas plagas y pues vivir en un ambiente mucho más armónico y sano. Claro. Yo les quiero agradecer mucho, Bach, y a Roberto el haber venido al programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leti. Y pues muchas gracias a usted que me ha hecho favor de acompañarme en esta charla. Como siempre, lo espero aquí en la próxima.